buenas tardes. Vamos a realizar un video tutorial en el cual vamos a explicar brevemente las características de una dirección IPv4 y su relación con la máscara de subred, así también como las características de una dirección IPv6 y su relación con el prefijo de red. De igual forma, vamos a abordar el proceso de división de redes IPv4 en sus redes utilizando una dirección de clase C y lo vamos a ejemplificar con la configuración de parámetros de una topología de red que incluye equipos de cómputo y red. Esto lo estaremos simulando en Packet Tracer. Primero comencemos con qué son las direcciones IP. Una dirección IP o protocolo de Internet, por sus siglas en inglés, es una representación numérica que identifica una interfaz concreta de manera única en la red. Las direcciones IPv4 tienen una longitud de 32 bits que permiten un máximo de 4.294.967.296 por 2 elevado a la 32 direcciones únicas. Las direcciones IPv6 son de 128 bits, los que permiten 3,4 por 10 elevado a la 38 por 2 elevado a la 128 direcciones únicas. No obstante, el conjunto total de direcciones utilizables en ambas versiones es menor a causa de una serie de direcciones reservadas y otros aspectos a considerar. Las direcciones IPv son números binarios, pero generalmente se expresan en forma decimal, la IPv4, o hexadecimal para la IPv6, para facilitar su lectura y su uso por parte de los humanos. Como ya dije, la IP significa protocolo de Internet y describe un conjunto de estándares y requisitos para crear y transmitir paquetes de datos o datogramas. Entre las redes, el protocolo de Internet IP es por parte la capa de Internet del conjunto de protocolos de Internet en el modelo OSI. La IP se considera parte de la capa de red. Tradicionalmente, IP se usaba junto con un protocolo de nivel superior, de los cuales el más frecuente es el TCP, el estándar de IP, esta región por la especificación RFC 791. Las direcciones IPv4. Las direcciones IPv4 son básicamente números binarios de 32 bits que consisten en los dos subdirecciones identificadores mencionados anteriormente, que identifican la red y el host a la red, respectivamente, con un límite imaginario que lo separa. Una dirección IP como tal generalmente se muestra como 4 octetos de números del 0 al 255, representados en forma decimal en lugar de binaria. Por ejemplo, la dirección 168.212.226.204 representa el número binario de 32 bits 110101000.11001000.11001100. El número binario es importante porque es lo que determina a qué clase de red pertenece una dirección IP. Una dirección IPv4 se expresa típicamente en notaciones decimales, con puntos representados de 8 bits octetos mediante un número del 1 al 255, separados con octetos por un punto. Un ejemplo de dirección IPv4 sería 192.168.17.43. Las direcciones IPv4 están compuestas de dos partes. Los primeros números de la dirección indican la red, mientras que los últimos especifican el host concreto. La máscara de subred es lo que indica qué parte de una dirección es la de la red que pertenece, se refiere al host específico. Un paquete con una dirección de destino que no se encuentre en la misma red que de la dirección de su origen se reenvía o enrutará a la red propia. Una vez que se encuentre en la red correcta, la parte del host de la dirección determinará a qué interfaz se entrega el paquete. La máscara de subred. Cada dirección IP identifica una red y una interfaz única en la misma. También se puede escribir la máscara de subred en notación decimal
con punto y determina dónde termina la parte de la red y dónde empieza la parte del host de la dirección IP. Cuando se expresa en binarios, cualquier bit puesto a 1 significa de que el correspondiente bit en la dirección IP es parte de la dirección de red. Los bits puestos a 0 indican los bits correspondientes a parte de la dirección del host en la dirección IP. Los bits que marcan la máscara de subred deben ser unos consecutivos. La mayoría de la máscara de subred comienza en 255 y continúan hasta el final. La máscara de red, por ejemplo, de una máscara de subred de clase C sería 255.255.255.0. La clase va desde el landing bit 0 hasta el 128. La clase B va del 128 al 191. La clase C va del 192 al 223. La clase D va del 224 al 239. Y la clase E va del 240 al 255. Más específicamente, la clase A va del 0.0.0.0 al 127.255.255.255. La clase B va del 128.0.0.0 al 191.255.255.255. Y la clase C va del 192.0.0.0 al 223.255.255.255. La clase D va del 224.0.0.0 al 239.255.255.255. Y por último, la clase E va del 240.0.0.0 al 255.255.255.255. La clase A es una red que los primeros 8 bits de la dirección o el primer punto decimal son la parte de la red y la parte restante es la de host. Hay 128 redes de clase A posibles. La clase B es una red de clase B, los primeros 16 bits de la dirección son parte de la red. Todas las redes de clase B tienen el primer bit A1 y el segundo A0. Si dividimos las direcciones en octetos nos quedan que la dirección 128.0.0.0 a 131.255.255.00 corresponde a la red de clase B. Hay 16.348 redes de clase B posibles y la clase C es una red en los dos primeros bits están compuestos A1 y el tercero A0. Eso hace que los primeros 24 bits de la dirección sean parte de la red y el resto del host de la dirección de red de clase C va desde 192.0.0.0 a 223.255.255.0. Hay más de 2 millones de redes de clase C posibles. La clase D, las direcciones de clase D se utilizan para aplicaciones multidifusión. A diferencia de las clases anteriores, la clase D no se utiliza para operaciones de red comunes. Las direcciones de clase D tienen los primeros 3 bits A1 y el cuarto bit establecido A0. Las direcciones de clase D son direcciones de red de 32 bits, lo que significa que todos los valores que podamos encontrar del rango 224.0.0.0 al 239.155.155.255 se utilizan para identificar el grupo de multidifusión de forma única. No hay direcciones de hosts dentro del espacio de direcciones de clase D, puesto que todos los hosts dentro de un grupo comparten las direcciones de IP del grupo de hora de la revisión datagramas. En la clase E, las redes de clase E se definen mandando los primeros 4 bits de las direcciones de red A1.
lo que genera las direcciones que van desde el 240.0.0.0 al 255.255.255.255, a pesar de que esta clase está reservada. Nunca se definió su uso, por lo que la mayoría de las implementaciones de redes descartan esta dirección como ilegales o indefinidas, a excepción, claro está, de la 255.255.255.255.255, que se utiliza como una dirección de difusión broadcast. El direccionamiento IPv6. La dirección IPv6 parece que es uno de los males endémicos de la tecnología. Es el típico problema en que la limitación de una especificación parece más que suficiente en un momento dado, pero posteriormente se vuelve demasiado pequeña y restrictiva. Pues eso mismo pasó con la dirección IPv4, motivo por el cual los diseñadores de IPv6 crearon un enorme espacio de direcciones para su nueva especificación. El tamaño de las direcciones aumentó de 32 bits en IPv4 a 128 bits en IPv6. Con la IPv6 tenemos un límite teórico de 3,4 por 10 elevado a la 38 direcciones, que equivalen a más de 340 sextillones, los que nos permitiría disponer de direcciones suficientes como para asignar una a cada átomo de la superficie de la Tierra. Las direcciones IPv6 están representadas por 8 conjuntos de 4 dígitos hexadecimales, y cada conjunto de números está separado por 2 puntos. Un ejemplo de dirección IPv6 sería así: 2DAB, 2 puntos FFF, 2.000, 2 puntos 3EAE, 2.01AA, 2.00FF, 2 puntos DD72, 2 puntos DC4A. Las abreviaturas de la dirección IPv6. Puesto que la dirección IPv6 son tan largas, existen algunas conversiones para permitir su abreviatura. Primero se pueden eliminar los ceros iniciales de cualquier grupo de números. Por ejemplo, 2.0033, 2 puntos, se puede escribir como 2.33, 2 puntos, 2 puntos. Segundo, cualquier sección consecutiva de ceros se puede representar con un par de 2 puntos, aunque esto solo puede hacerse una vez en cada dirección. Sabiendo que la dirección completa consta de 8 secciones, podemos determinar fácilmente el número de secciones eliminadas con esta abreviatura. Por ejemplo, 2DAB, 2 puntos, 2 puntos, DD72, 2 puntos, DC4A, debería tener 5 secciones de ceros en lugar de los 2 puntos dobles. Esto significa que sería DAB 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2 puntos, DD72, 2 puntos, DC4A. La dirección de loopback, que es 0.00.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.001. Se puede abreviar como 2.2.1. Dirección IPv6 privadas. Al igual que el IPv4, ciertos bloques de dirección están reservados para redes privadas. Estas direcciones no se enrutan a través de la internet pública. En IPv6, las direcciones privadas se denominan direcciones locales únicas, ULA. Por defecto, las direcciones que parten del bloque FC00 /7 bloques se ignoran y no se enrutan. Solución de nombres. Tanto IPv4 como IPv6 recordarán las direcciones IP de todos los dispositivos. Es prácticamente imposible, excepto en las redes más pequeñas. La resolución de nombres proporciona una forma de búsqueda en una dirección IP a partir de un nombre más fácil de usar. El Internet, la resolución de nombres, la gestión del sistema de nombres denominado DNS. Con DNS se puede usar un nombre en el formato host, dominio en el lugar de la dirección IP de destino. Cuando se inicia la conexión al host de origen, solicita la dirección IP del host de destino a un servidor DNS. El servidor DNS responde a la dirección IP del destino, y esta dirección IP es la que utiliza para todas las comunicaciones enviadas en ese nombre. Ahora veremos cómo hacer una división de redes IPv4 en subredes utilizando una dirección de clase C.
En nuestro caso será la 192.168.32.0. ¿Cómo sabemos que nuestra dirección IP es de clase C? Pues bien, hay que recordar que la clase C va de un rango desde la 192 hasta la 223. Con este rango nos referimos a los 3 primeros números que aparecen en la dirección IP, que en nuestro caso es 192 y está dentro del rango de la clase C. Una vez teniendo esto, sacaremos la máscara de subred. En las direcciones IP de clase C, las máscaras de subred son 255.255.255.0, ya que solamente contamos con una dirección de host, que es en donde está el apartado de 0. Para poder hacer las divisiones un poco más fáciles o más comprensibles, lo que haremos será convertir nuestra máscara de red en número binario. Esto vendrían siendo, por la primera parte está dividida en 8 octetos, que todos llevan el número 1, e igual se repite en estos 3 casos, solamente al final serían 8 ceros en lugar de 8 unos. Lo que vamos a hacer para crear subredes es ir poniendo unos de izquierda a derecha a partir de nuestra dirección host hasta la cantidad de subredes que queramos tener. La forma de saber la cantidad de subredes que queremos tener es pensar un cuadrado al 2. Por ejemplo, si modificamos este 0 y le ponemos un 1, sería un bit. Es equivalente a 2 a la primera potencia. Con esto estaríamos teniendo 2 subredes. Y así sucesivamente para cada uno. Por ejemplo, 2 bits, que vendrían siendo colocar 2 ceros en lugar de estos dos. Colocar 2 unos en lugar de estos 2 ceros, perdón. Y esto equivaldría a 2 a la segunda potencia, que es igual a 4 subredes. En nuestro caso, nosotros vamos a tomar este ejemplo y entonces cambiaremos los 2 primeros ceros de aquí por unos. Así ya estaríamos creando nuestra máscara de red de acuerdo a las divisiones de subred que necesitemos, que en nuestro caso serán 4. Una vez hecho esto, lo que haremos será regresar nuestra máscara de red a decimal. En este caso, como sabemos, los 3 primeros números no cambian, ya que son direcciones prefijas, así que seguiría siendo 255.255.255, y este valor de aquí, como fue el que modificamos, cambiaría. Al colocar estos dos unos en esta posición, el valor que tendría esta máscara de red, bueno, este apartado de aquí, sería 192. Y esta habrá sido la máscara de red que hemos creado nosotros a partir de las subredes que hemos requerido, que son 4. Claro está que esta máscara de red la sacamos basándonos en nuestra dirección de IP. Ahora lo que tenemos que sacar es la cantidad de direcciones IP que va a tener cada una de nuestras 4 subredes. La forma de sacar esto es recordar que en el último octeto, que vendría a ser la parte del host, tenemos la cantidad de 256 posibles direcciones IP, ya que cuenta desde la 0 hasta la 255. Entonces la forma de calcular las direcciones IP que tiene cada subred va a ser tomando este valor, 256 posibles direcciones IP, hasta la cantidad de subredes que hemos hecho, que en nuestro caso son 4. Así que dividiremos estas 4 subredes entre las 216 posibles soluciones que tenemos.
que vendría siendo 256 sobre 4. Son 64 posibles direcciones IP por cada subred. Con esto queremos decir que los apartados de las subredes van a ir sumando de 64 en 64. Por ejemplo, la 192.168.32.0 vendría siendo nuestra subred número 1. Pero ahora hasta ella no va a tener el valor que tenía anteriormente, ya que antes la dirección IP podría ser desde 0 hasta 255. Ahora la que haremos será solamente sumarle 64. Y eso vendría siendo para la subred número 2, que sería 192.168.32.64. Esta es nuestra subred número 2. Y de igual forma para la tercera sería 192.168.32.128. Para la subred número 4 haríamos más de lo mismo. Y ahora sería 192.168.32.192. Entonces, ahora nuestras subredes están divididas en 4 partes. La subred número 1 tiene direcciones IP hasta la cantidad de número 63, ya que es un número menor a la siguiente subred, que es la número 2, con una dirección IP del 64. Y en este caso solamente la 192 es la que tendría un valor de 192 hasta la 255. Y todas estas son direcciones IP que podemos ponerles a nuestros ordenadores, exceptuando 2 partes en cada una de ellas, ya que tenemos la dirección de red, que suponiendo de la subred número 1 es la 192.168.32.0, y tenemos el broadcast, que igual basándonos en la subred número 1 es la 192.168.32.63. El broadcast es la última dirección IP válida para nuestra subred 1, que en nuestro caso va a ser un número menor antes que la subred 2. En nuestro caso la subred número 2 es de 64. Un número menor sería el 63, y ese vendría siendo nuestro broadcast. Estas son direcciones IP que no se le pueden poner a nuestros ordenadores, ya que están apartadas por otros dispositivos. De la misma forma, en el caso de la subred número 2, su dirección de red sería la 192.168.32.64, y su dirección de broadcast es la 192.168.32. Un valor anterior al 128, 127. Y de igual forma, a la subred número 2 no podríamos asignarle ninguna de esas 2 direcciones IP. Esta vendría siendo una forma de realizar subredes por medio de la máscara de subred y convirtiendo los valores a número binario. Ahora lo que vamos a hacer va a ser simular lo anteriormente visto en Packet Tracer, y para ello ocuparemos un router, 2 switch y 4 computadoras. Lo dividiremos en 2 partes, que vendría a ser la red 1 y la red número 2. Y también para ello necesitamos distinguir nuestras interfaces que vamos a configurar más adelante. En esta configuración vamos a utilizar 2 de las 4 subredes que hemos hecho anteriormente. La primera va desde la 192.168.32.63
Y la segunda vamos a utilizar la división de subred número 4, que es la 192.168.32.254. Y para ello es importante tener en cuenta nuestra máscara de subred que también sacamos anteriormente. Comenzaremos conectando nuestras computadoras con los switch. Y de igual forma vamos a conectar nuestro switch a el router. Para que tengan conectividad vamos a configurar nuestro router. Puede ser de manera directa. Tenemos a la configuración de la terminal. Le asignamos el nombre de R1 y le asignamos una contraseña. Una vez estando en la configuración vamos a dirigirnos a nuestra primera interfaz, que es esta de aquí. La FA0-0. Y le vamos a asignar una IP address de 192.168.32.63. Anotamos la máscara de subred 255.255.255.192. Una vez aquí, vamos a darle una descripción. Hacia la red número A o la red número 1, como lo quieran ver. Encendemos nuestras máquinas y nos salimos de esta configuración. Ahora vamos a configurar nuestra siguiente interfaz, la cual es la 1-0. Y a esta le vamos a asignar la dirección número IP de la 192.168.32.254. Anotamos la máscara de subred 255.255.255.192. Y ahora aquí procedemos a hacer los mismos pasos. Le damos una descripción. Ahora hacia la red número B o la número 2. Y una vez aquí encendemos esta máquina y procedemos a salirnos de la configuración para posteriormente guardarlo. Nos salimos de nuestra configuración y vemos que fue exitosa, ya que hay conectividad entre los switch y los router. Ahora procederemos a configurar nuestras computadoras y eso será desde esta parte. En la PC0 vamos a entrar a configuración. En la dirección IP le vamos a asignar la 192.168.32.62. Máscara de subred pondremos la que hemos sacado, que es 255.255.255.192. Y en la puerta de enlace predeterminada le vamos a asignar la 192.168.32.63. Nos salimos de esta configuración y ahora nos dirigimos a la PC número 1.
igual entramos a su configuración y a esta le vamos a asignar la 192.168.32.61. Igual cambiamos la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Ahora seguimos a configurar la otra parte de nuestra división de subred. Y para esta utilizaremos la 192.168.32.253. En la máscara de subred seguimos utilizando la misma, 192. Y para la puerta de enlace, ahora utilizaremos la 192.168.32.254. Nos dirigimos a la cuarta computadora o PS3 y configuramos con lo mismo, 192.168.32.152. Máscara de subred 192 y la puerta de enlace la 192.168.32.254. La forma que tenemos de corroborar que nuestra configuración fue correcta es mandar un paquete desde la PC número 0 a PC número 1 y no tendría que estar enviando los datos a las demás computadoras y se tendría que detener en el router. Pasamos a la simulación. Podemos ver enviar el paquete al switch y lo dirige solamente a la computadora número 2. Vemos que tiene respuesta. Y el mensaje es recibido de manera correcta. Otra forma de corroborar que las direcciones IP están divididas es realizando un ping. Nos dirigimos al command prompt y vamos a hacerle un ping a la computadora de este lado. Nos dirigimos a ipconfig y damos ping a la 192.168.32.253. Vemos que no hay respuesta. Nuestra PC0 no tiene forma de comunicarse con nuestra PC número 3. Así que quedan aunque estén en la misma red, están divididas. Y para corroborar que la configuración entre la misma red estuvo bien, procederemos a hacer ping a la PC número 1 desde la PC número 0. Ambas se encuentran en la misma red. Y nos dirigimos a la configuración de la IP para hacerle ping a la PC número 1 desde la PC número 0. 192.168.32.61. Como podemos ver, el ping es correcto si envía una respuesta. Y así es como podemos configurar una subred. En este caso la mostramos de 2. La podemos configurar de 4 o más sin ningún tipo de problemas.